Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Abuelo de Cóndor. Entrados ya en diciembre, ya pasó el día de velitas, ya cada vez se acerca más la fiesta de Navidad y el fin de año y parece que hasta el mundo lo sabe y todo está como ya ralentizándose y entrando en modo vacaciones y fin de año. ¿Cómo está, Lain? ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí arrancando este nuevo vuelo, este vuelo que lo podríamos llamar 8B, porque el 8A lo bajaron. Eh, Sí, sí, tenemos que hablar de eso. si uno lo estamos ahí, un día que arranca, como usted dice, velitas, fin de semana, pero con presidente oficial en Argentina, ya se posesionó hoy el señor Milei. Los que consumen drogas celebran un decreto presidencial, aunque estoy de acuerdo, no consumo, pero estoy de acuerdo con que celebren también. Y, Pues y hablemos bien. de eso, empecemos con eso entonces. Primero lo del capítulo anterior. Tenemos que abrir, creo que una nueva red. Yo creo pronto, a mí Rumble me parece que es una alternativa buena de YouTube. Podemos empezar a postear ahí, porque estimados radioescuchas, nos bajaron el capítulo anterior solo porque hablamos acerca de la palabra prohibida con B pequeña, que no vamos a decir, ¿cómo se puede ser? Prefiero decir Voldemort que la otra, que es esa cosa que se pone para cuidar, prevenir enfermedades. Y, y además nosotros, nadie dijo nada en contra de, pues, o sea, estamos inoculados, además. Y estábamos hablando acerca de las declaraciones del ministro de Salud y, en fin, aparentemente eso fue eh, demasiado peligroso. O sea, ya nuestro contenido es peligroso y nos hicieron una advertencia en YouTube. Me gusta la palabra inoculado. Ah, también. Mira, Entonces, pues nada, cuando lo podamos subir, pues lo subiremos. Estará un poco entonces fuera de tema, porque pues también como los capítulos son semanales, pero pues sí, eso pero eso me hace sucedió. pensar en ciertas cosas que van más allá de, pues, de lo anecdótico, que es que nos hayan quitado nuestro primer vuelo. La verdad me sorprendió, pensé que iba a ser antes. Eh, Yo pensé que iba a ser después, la verdad. O sea, hay muchas políticas de ser correcto, políticamente correcto, y sí, no es una cosa que nos caracterice de más. sí, no, no nos interesa mucho tampoco. Sí, no, definitivamente no Eh, nos interesa. pero pero me hace pensar en ciertas cosas, como la neutralidad de Internet, y verdaderamente el tema de, que lo hemos tratado acá en Abuelo Cóndor, el tema de la libertad de expresión. Mm, así es. Porque en Siempre es ningún un... momento se hizo un llamado a que la gente se inoculara o no se inoculara. Sí, ¿no? Y lo que dijimos era, nadie está diciendo, o sea, de hecho, no sé, pues no estábamos ni criticando a la Organización Mundial de la Salud, que tiene muchas cosas para criticar, pero pues, no sé, Bueno, no no, dijimos, no había nada, y ni siquiera fue el tema central del capítulo tampoco, era una acotación no, al res. yo creo que fue por el tema de decir que no eran 100% seguras. Creo que fue por eso. Entonces, ya eso usted lo pone como una especie de como de terrorista psicológico, porque esta cosa Cibernético, así. tal vez. Sí, una cosa así, una cosa así. Pero entonces, sí, sí hay temas más de fondo. La libertad de expresión, obviamente. eh, la neutralidad de Internet, o sea, qué tanto se puede decir o qué tanto no. Y qué tanto las páginas y servicios toman partido ya no está a pensar de cierta forma. O Sí. sea, no solo es cosas de las que se vienen hablando hace 10 años, como el filtro burbuja, que si alguien no sabe qué es básicamente que usted viene en un filtro, una ¿El burbuja. qué? ¿Filtro Sí, burbuja? sí. No, yo no sé qué es. Entonces, por mí. Básicamente es la idea de que usted vive en una burbuja gracias a los algoritmos de Internet. Entonces Ah, el filtro burbuja, por ejemplo, hace que usted viva en una burbuja de información donde solo le llega o permea esa burbuja la información que está de acuerdo con lo que usted piensa. Entonces, por ejemplo, es la razón por la cual yo siento y lo repito que Semana tiene tan buenos números. Semana es un medio endógeno para la derecha. Y la gente de derecha, todas sus redes sociales le llega Semana. Y es lo que más les llega. Y eso es parte del filtro burbuja. Y eso es lo que nosotros rompemos un poco cuando comenzamos a seguir gente que no piense como uno. Pero eso es un tema difícil. Se quedó sin audio. Pero es un tema complicado. O sea, es un tema complicado porque
porque entonces la promesa básica de Internet de democratizar los contenidos y los accesos y la información tampoco es cierta, porque ¿Estoy ya con audio? sí, porque eso solo va a pensar o lo van a llegar a pensar de una manera. Eso era lo que hablábamos, no sé si fue precisamente en ese capítulo que nos tumbaron, que fue, o bueno, otro pues que yo le dije que por eso fue que empecé a escuchar al interesante Fernando Londoño Hoyos, cuando puse algo, que había puesto una imagen de, pues era como la referencia a la noticia, porque fue la primera que salió, una de la hora de la verdad. Sí, sí, Y sí, y yo lo fue en el empecé que nos tumbaron. Sí, sí, ahí fue en el que nos tumbaron. sí. Y yo lo empecé a seguir a él, fue por eso, pues no a seguir como, pues, pero sí como Pues a ver qué dice. precisamente eso del filtro brujo fue, yo me enteré pues de esa parte del país como ya tan de derecha cuando se perdió el plebiscito por la paz, o cuando más bien paralelamente depende del framing, cuando ganó el no. Y, y ahí fue como hay gente que piensa diferente, uno tiene que consumirla y toca ver pues porque uno, sí, uno se queda encerrado en su burbujita y cree que todo el mundo piensa como uno y eso está grave. Y sí, Sí, creo que los algoritmos o fomentan eso también, que también creo que fomentan como vivir en un mundo como de odio, de cosas que lo pongan, depende de no qué tanto hate watché, yo no sé, como que vea tanto contenido que lo cause piedra, yo creo que yo lo hago harto. sí, es que estaba leyendo un libro que se llama Minimalismo Digital, de un señor que se llama Cal Newport, es un gringo, es un profesor del MIT, creo que está trabajando ahorita, o en Washington, no me acuerdo. Es un doctor, un tipo relativamente serio, digamos. Ujú. Y el tipo en su libro de Minimalismo Digital habla mucho de que el tema real con todo lo que nosotros vimos por Internet es que las empresas de Internet, Facebook y bueno, todo este tipo de cosas, gastan miles de millones de dólares haciendo que nosotros nos entretengamos demasiado en Internet. ¿Por qué? Porque lo que Sí, genera valor es que usted esté pegado a la página. Eso es lo que genera valor. Por eso, que creo que también lo hablamos en el que nos bajaron, las noticias se escriben como se escriben ahora, que sí. usted esté ahí metido más tiempo. Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, eh, el algoritmo obviamente quiere que usted esté en discordia permanente porque eso lo lleva a estar más ahí. Eso me parece, a mí no, sí, me preocupa eso. Me Porque, duele que sigamos referenciando el capítulo que, no, que nos quitaron, porque es que fue bueno, acabamos hablando fue de cosas como más académicas, que es lo que ha pasado en los últimos vuelos y espero que siga sucediendo. Pero pues sí pero hablaba de ¿qué? eso. Es que me hizo pensar usted en una cosa y es, bueno, realmente lo que hace que usted se quede en una página o en un contenido, que es lo que nosotros esperamos que usted esté viviendo con esta, es generar emociones. Y Ujú. el hate, el odio, el rencor, la piedra, las negativas, pues obviamente se generan más fácil, porque es que estar en desacuerdo con en el mundo de hoy con algo es muy fácil, Sí, de sobre todo con la acuerdo. cantidad de información que hay falsa también. De Y sobre acuerdísimo. todo porque, volvemos a hace 2 o 3 capítulos, la posverdad. Hoy en día importa más cómo me siento yo, qué creo yo que es verdad, que la verdad objetiva de las cosas. Entonces generar emoción también es muy sencillo. Cierto, cierto. Pues me parece igual fuerte que sea, no sé, o sea, que sea algo creado como por algoritmo y que parezca entonces que es lo que queremos o debemos consumir. Parte de eso es que Semana se haya vuelto como lo que se volvió, como de buscar generar como o terror o angustia o miedo y vivir en un mundo así es horrible. También me parece chévere estos espacios y digamos como finalmente yo creo que si algo esperamos generar pues, a raíz de los últimos capítulos y las últimas conversaciones que hemos tenido, a mí me gusta como reflexionar, como pensar un poco y decir como, oiga, pues como que se entretenga y de pronto como que descubra algo interesante en una conversación de estas y ya, pero no como generar un odio ni mucho menos. Sí, 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 Pues no sé. además, ese ha sido el espíritu del principio. Acuérdense que en el primer capítulo trajimos, el primero y el segundo, trajimos una de las cosas que a mí más me ha encantado haber descubierto este año, que mucha gente lo conocía, pero yo no, que es el efecto Dunning-Krenning, el de Sí, sí, sí. que usted se percibe mucho mejor de lo que es en una actividad. Sin duda, sin Me, duda. me pareció un hallazgo maravilloso. Y ese es el tipo de cosas que a mí me gusta traer acá. O sea, ese tipo de cosas como, no manches, como dirían los amigos mexicanos. Pero no, pero sí es tenaz, o sea, es muy tenaz porque en serio las promesas de Internet, de acceso a libre información, de un ágora democrática donde todos podíamos circular todo tipo de opiniones sin peligro a ser callados, pues es falso, es totalmente falso, especialmente de estos grandes
corporaciones, grandes empresas que manejan comunicaciones, como Pues Facebook, eso es, creo que como eso es lo interesante YouTube. de X y que por eso tanta gente le pelea al señor Musk y es que él sí defiende mucho eso. Como usted diga lo que quiera decir ahí, ponga lo que quiera y no está censurado, no está censurando a nadie, digamos. Eso a mí me parece importante, sobre todo porque o sea, nos bajaron de verdad por no decir nada polémica. Es que de verdad, o sea, eso me recuerda a precisamente una de las noticias que le había mandado, pues, o sea, de esta Eh, semana como ¿Será que que fue nos bajan como, por decir que nos bajaron por nada? Sería, sí, sería muy gracioso. sería curioso, Sí, sí, sí. pero Haría es que, es que no, es que una no, gran Daniel el Samper problema es Ospina, que, que porque es, además entonces esto queda en manos de YouTube, o sea, YouTube decide que se puede decir y que no, o sea, es denso, en es que verdad, es es tenaz, es que miedoso. es tenaz porque entonces le estamos dando la facultad. Es una nueva lista de censura como la que tenía el Vaticano durante siglos. ¿Qué se puede decir y Sí, no? Que no, qué libros se pueden leer y cuáles no. Es mucho más fuerte. Digamos, para uno sigue siendo anecdótico, yo lo pienso mucho como un aprendizaje de hay ciertos temas que YouTube no nos deja hablar o que hay que manejarlos con más cuidado. sí, Es un aprendizaje. No nos desmonetizaron porque no generamos ni un centavo, entonces tampoco había que desmonetizar. sí, exacto, ni vimos de esto. Pero, pero si es, digamos, desde lo anecdótico del aprendizaje, sí es importante, pero desde lo social y lo político es muy fuerte porque están decidiendo qué se puede decir y qué no. O sea, yo no puedo estar en contra de algo que socialmente está aceptado porque entonces o es un discurso de odio o es una tergiversación o es una especie de terrorismo psicológico digital. Es muy, Pero muy fuerte. de verdad que creo que es un, como, a ver, como sociedad que hayamos decidido enaltecer el valor de la libertad y como primera medida la libertad de expresión, porque creo que es como el derecho a casi que a existir, pues porque si no uno es un autómata o no sé, un robotcito ahí que no está haciendo nada, pues expresárselo es todo. Que ese sea como el valor central de nuestra sociedad es importante. Eso me parece que eso ha sido un gran acierto como de nuestra civilización, digamos. Y no sé si uno piensa, es que si algo no se puede decir porque él ofende o lastima o hiere sensibilidades o criticó algo o lo que sea, no le gustó a alguien, es muy peligroso. Yo creo que a mí eso siempre se lo he escuchado a Joe Rogan en su podcast y es algo que me gusta mucho, es que decía como que por eso le gustan las conversaciones largas y es un fantoche sale a la luz si usted lo deja hablar. O sea, que es un poco lo que pasa también como con el gobierno ahorita, que finalmente la oposición no tiene que hacer, es que se calla, déjelos saber qué hacen. O sea, que era buena parte de la noticia entonces de esta semana, pero que tampoco quería darle mayor tiempo por lo que estamos entrando en temas más amables, pero un poco, digamos, lo del señor, el representante Alfredo Mondragón, ponente de la reforma de la salud y no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y yo no sé de salud si quiere, o sea, yo no tengo por qué ser un experto, pero es que se supone que usted Ni es el que la está Uribe era defendiendo. experto, ni Uribe era experto Y para el tipo hablar. se pone a decirlo de Uribe y esas cosas. Así termina la entrevista en Blue Radio para el que no la escuchó. Sí, Eh, en se pone, la entrevista básicamente el tipo no da pie con bola, o sea, no da respuestas. Y lo último que dice es como, pues, yo no soy médico como Uribe tampoco era médico y presentó la ley 100, entonces tengo derecho a hablar y es como, ay, amigo, o sea, eh, y de una salta como a decir que es que Uribe, o sea, como esta gente necesita a Uribe, o sea, sí, sin sí, sí. Uribe no funcionan, pero entonces el tipo, bueno, el caso sale a hablar y claramente le hacen preguntas como, bueno, o sea, como que siempre que hacen estas conversaciones, los atacan. Y esta vez es como, y hablan de otra cosa, no sé qué. En esta conversación de Blue Radio con él, hablaron de la reforma, o sea, le estaban hablando de artículos, mejor dicho, estaban hablando, por primera vez hablan de lo que es, y no como de otras cosas. Y el tipo, entonces le preguntaba cuánto cuesta, le preguntaba cuántos médicos, no sé qué, y todas las preguntas concretas que debería tenerlas el ponente del proyecto no tenía ni idea. No, no, eso no es importante, eso no. Y era, pero ¿cómo así, señor? O sea, claro que es importante, son las cosas que usted debería saber. ¿Y por qué la se va? Y luego pero es que Uribe también, no, fatal. Ese tipo es una vergüenza, esta vez como la vergüenza con la que me gustaría cerrar el año, pues de decir como ese personaje vergonzoso. No, Pero, la entrevista pero pues La entrevista volviendo fue vergonzosa, fue para vergonzosa. Porque fue una traerlo entrevista a alguien que no tiene ni idea de qué está hablando. Y ya. totalmente.
y que lo Pero demuestra, o sea, quería y terminar de hilarlo, o sea, traje eso como semi tangente, pero para hilarlo con este tema más de libertad de expresión, lo bueno de la entrevista es que lo dejan hablar y le están hablando de su tema, de su reforma. O sea, él es el ponente de la reforma de la salud, listo, hablemos. Y lo dejan hablar. sí, Y yo lo entonces, escuchaba la y yo estaba persona. bravo. O sea, estaba precisamente me estaba generando emociones de piedra porque decía, este tipo no sabe nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se sabe que no sabe? Porque lo dejan hablar. Por eso es que es importante que la gente pueda hablar, porque se caen solitos, que era como lo que quería decir. Hay un viejo y conocido refrán que decía algo así como, eh, es mejor, ¿qué? Callar y aparentar que es ignorante que hablar y confirmarlo. Eh, El chiste está en Los Simpson. Yo lo conocía como es mejor hablar y parecer idiota que hablar y disipar toda duda, sí. Sí, sí, Y sí. que Homero dice como, no entendí, que dijo, no sé, di algo, para lo que sea, dice, a lo hecho pecho. Excelente, Pero por sí. cierto. No, o sea, sí, sí quedan muchas reflexiones y muchas dudas de lo que pasa con los videos y con el contenido que uno crea. O sea, y eso que nosotros somos dos polluelos de Cóndor. Mm, O sea, nosotros no estamos llegando a millones de personas aún, aún, es cierto, sí, hay que empezar. como para que le bajaron un video. O sea, Pues y, me pareció interesante la medida que listo, están revisando aparentemente cualquier cosa que se sube. Y esto me traía de vuelta a a otra de las noticias que le había mencionado, que era la de una, fue como un hearing, no sé, como una audiencia con unas directivas de las universidades más prestigiosas, Harvard, MIT y Penn State, y que les decía una pregunta como de si llamar al genocidio del pueblo judío era como prohibido por por los manuales de conducta de las universidades, y decían más o menos como, depende del contexto, pero como así, ustedes han básicamente penalizado la idea de que le digan a alguien gordo o de si no utilizan los pronombres, entonces eso está mal, pero un llamado a un genocidio, eso sí está bien, o sea, era terrible. es que Y, volvemos. Ah, bueno, y decían, si entran, no, pues que sí, sí, eso no es una conducta, si se vuelve conducta, sí, es como, pero como así, pues si se vuelve conducta es un delito, o sea, pues es si solo el el coso conducto es mismo un era fatal. delito contra la humanidad. Sí, claro, o sea, pero por Dios, o sea, es lo que decíamos en ese capítulo inicial de eso, que era el llamado a la acción, sin duda alguna es un buen límite, o sea, como si alguien está diciendo eso, ya es como, por Dios, eso sí tiene que parar, o sea, yo creo que ese es un límite saludable a la libertad de expresión, el llamado a la acción. Antes de eso es como, Si pues, yo digo una toca barbaridad, lidiar con eso. si yo digo una barbaridad, no llamo a la acción, pero yo digo una barbaridad, Ujú. y usted llama a la acción sobre la barbaridad que yo dije, ¿Quién es el culpable? exacto. Yo creo que sigo siendo yo. En este caso, o sea, usted dijo la barbaridad, pero usted, No, o mira, sea, o sea, deberíamos matar todos los mosquitos, porque los ok, mosquitos traen enfermedades. Y usted dice, sí, deberíamos convocar a el escuadrón de exterminio de mosquitos mundial. Y usted llama a la acción. Yo estoy diciendo alguna estupidez. ¿Verdad? mm, ¿Usted es el culpable o yo soy el culpable? Porque es que esto se convierte como en los delitos, como los homicidios, por ejemplo. El intelectual y el material. sí, pues de pronto lo que usted hizo ahí tiene un poco de grado, no voy a decir que no, pero es que Es que es es difícil. difícil, Pero porque es es que, que es, ¿sabe qué pensaba digamos, yo? eso era lo que ¿Será pasaba, que me devuelve a lo de Matador, que lo decía esta vieja de la Bejarano y le decía que es que era culpa de él, que sus seguidores que tenían mucho antisemitismo, era, vea, primero, él tiene antisemitismo de él probado, o sea, eso ya lo tratamos, pero era, usted no puede responder por las conductas de los demás, o sea, no, no, no. eh, eh, no, No, a la menos ley, que sean sus subordinados, de pronto, en cuyo caso hubiera una relación de autoridad, pero si aquí no se decimos como alguien debería pegarle un calvazo a X candidato porque es un pendejo. Y después va por la calle y le pega un calvazo como, ah, es culpa suya, pues de pronto uno dijo eso y puso la idea, pero nosotros no lo hicimos. O sea, es es interesante que, la pero discusión. es que, o sea, ¿sabe qué pensaba yo hace 30 segundos? ¿Será que YouTube tiene una definición de qué es libertad de expresión? ¿O hasta dónde llega la libertad de expresión de ellos? Lo que pasa es que tiene como muchas vainas de, O pues sea, como tienen las partes de ¿cuál guidelines y sería, el hate de cuál lo sería el que rasero es. que ellos utilizan para decir?
o que algo es desinformación o algo no. Porque, por ejemplo, que yo no pueda hablar de ciertos medicamentos, pero haya gente que tiene canales de teorías conspirativas. De teorías conspirativas de verdad, o sea, y no estoy hablando de History Channel, obviamente. Eh, pero no, teorías de verdad, o sea, que los Illuminati mataron al Papa. Es- Puede ser. el club del búho de los 12 grandes líderes mundiales que se reúnen una vez al año a determinar qué va a pasar con nosotros el resto. Sí, me genera la misma duda. Es que no entiendo, es que de verdad siento que fue muy inofensivo lo que estábamos comentando ahí y no había nada extraño, no estábamos en un llamado a la acción tampoco, ni insisto en decir que no, mejor dicho, ni a descuidarse tampoco, ni mucho, no sé, me parece grave eso. Pero por eso Eso vuelvo a lo tiene que, que estar ¿será que definido, tienen porque un es que entonces rasero? casi me provoca de verdad testear y ver, después hacer un video y decir, vamos a ver que si uno puede decir, entonces casi que mentir, no sé, es que uno podría, o sea, de verdad, sí, ¿por qué no se puede mentir entonces casi que al aire? Mejor dicho, es que porque es problema de YouTube. Casi que es eso. La pregunta es, ¿por qué es problema de ellos en esa medida? O sea, hay cosas criminales, yo no voy a decir que no, o sea, mejor dicho, no sé, si uno estuviera aquí como grabando un video de un crimen, pues como, Sí. chévere que tampoco ni se puedan ni subir, como, o pues cosas como inmorales, no sé, hay unos límites razonables, pero no estábamos, Pero vuelvo a mí la pregunta. ¿Cómo hace YouTube para determinar cuáles son esos límites razonables? Porque es que volvemos a una cosa que hemos hablado en todos los vuelos y que para mí me sigue pareciendo fundamental, y es la precisión en el uso del lenguaje. sí, Cuando usted dice libertad de expresión, eh, la puede definir y esa definición debe incluir por sí misma unos límites. de acuerdo. ¿Tendrán esa Porque definición? además creo que la otra cosa importante de eso es que es lo que se parecen decir como plaza pública o algo es, en el momento que usted empieza a regular el contenido de su plataforma, o sea, decir como que permite y que no, usted empieza a asumir un rol de editor. Entonces usted es un editor de contenido. Y si usted es editor, usted tiene como cierto, eh, usted puede ser como, usted es liability, como puede ser como traído, digamos, a juicio como sobre el contenido que hay, porque usted precisamente está ejerciendo una edición, está diciendo que puede estar y que no, porque no es full la libertad de expresión. Como que esa es una de las delicadezas en el sentido del debate eh, de la ley de estas cosas, porque digamos era mucho que querían, sobre todo qué pasó con las elecciones en Estados Unidos, lo había visto y como que fue parte de lo que le hicieron mucho como a Facebook, de decir, si usted está editando la información o algo así, permite que esto esté ahí básicamente y la, la, la salida es como decir, no, 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 yo soy plaza pública, la gente que está ahí puede decir lo que quiera, Exacto. Usted es esa es la que, corresponsable. no, ahí no son corresponsables, pero si está editando sí es corresponsable porque entonces usted está asumiendo un rol de editor y como editor, entonces usted sí está decidiendo qué está y qué no. Y esa es como el debate que está ahí. Creo que no se ha solventado además. Y pues es una muy buena pregunta de hasta dónde está. Yo, en la medida que respeto mucho la parte de la empresa privada, que uno está finalmente en un espacio nuevo de las tecnologías de hoy, pero pues estamos em, mediados por eso, pues digamos que son las reglas de las casas. Es como, pues si no le gusta YouTube porque nos bajó, ok, feo, pero pues entonces pues podemos subirnos a Spotify, podemos subirnos a Rumble, como le decía, y probar en otras cosas, pero porque pues no, soy ciertamente o sea, es que uno no va a cambiar eso, somos pequeños, o sea, eso tiene que tener un empuje muy grande para hacer algo así, un Joe Rogan o un Taylor Swift que cambió las reglas de Spotify precisamente. Eso no, es muy difícil. Es muy complicado, pero genera muchas dudas como, como, como individuos de una sociedad que en serio nos están o mintiendo de frente o eh, ocultando, que es lo mismo. Porque es que no es posible, y es que es el ejemplo que te ponía, que bajen videos por ciertas cosas, pero hayan canales dedicados a conspiraciones. Es que eso es lo que me deja sorprendido. Exactamente. Eso es lo que me ha sorprendido. Porque, claro, pues, igual el mundo de las conspiraciones me divierte sobremanera, no voy a decir que no. O sea, y sé que existen porque a veces los veo, porque me divierten mucho.
Debo Sobre decir que no todo, los he visto. no, sobre todo porque hay una cosa que tiene las conspiraciones que a mí me parece encantadora y Ajá. es cómo tejen un relato a partir de unos hechos. O sea, entonces, bueno, por ejemplo, pasó lastimosamente el 11 de septiembre, la guerra de Irak y, no sé, explotó un volcán. Ujú. El volcán no tiene nada que ver con las otras dos cosas, pero ellos son ¿Ok? capaces de tejer un relato Ok, ok. que le da explicación al volcán desde los atentados terroristas y una invasión. Entonces, es Es un muy chévere. ejercicio de creatividad. Sí, 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 es que yo, sabe quién es el dios de eso, pero pues lo hace bien y lo hace es para entretener en literatura. Dan Brown. ¿Quién? Ok. Es Sí, el sí, código sí. da Vinci, es Ángeles y Demonios. Escoger Mm. dos, tres, cuatro, cinco piezas de información y tejer toda una historia alrededor de esas cuatro piezas y hacerlas coincidir para que pase algo. Y eso es lo que hacen las Uy, el teorías de mundo sí que conspiración. estuvo. ¿De cuándo fue el Código Da Vinci? Eso es como muy 2005 tal vez. El libro, la película. Pues igual no estuvieron muy separados el uno del otro. Pero. Ya le digo. Uy, yo me acuerdo cómo me queda uno como, Código "Uy, da ¿cómo así? Vinci, Entonces la libro, religión, entonces. es del 2006. Wow. Y no, la película es del 2006. La película es de 2006, sí, como por ahí. Y Qué el loco. libro, Y el tipo hace tal cual lo que dice usted. Sí. y el Y ha libro hecho un buen es dinero de con eso, pero sí me acuerdo 2003. que uno piensa mucho en eso, en las teorías conspirativas y son divertidas. Sin duda Sí, no, alguna entretienen. hay unas buenísimas y hay unas que se meten con temas religiosos que son espectaculares. El tema es History Channel. El tema de los primeros astronautas, de los Lo de las Anunnaki, pirámides, los aliens. y el doctor Karastaras-Popoulos, no me acuerdo del apellido bien, el griego, con su clásico meme, no, todo, todo. Pero porque ese tipo de cosas sí pueden circular libremente, es que vuelvo a la pregunta. Porque una teoría conspirativa no es considerada desinformación, por ejemplo. No sé, es que son todas esas preguntas. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces o herir susceptibilidades o decir algo? O sea, yo siempre voy a un ejemplo que es un poco muy básico, pero es la, la afirmación de, o sea, mejor dicho, el conocimiento que la Tierra es esférica, pues que es redonda un planeta y que orbita alrededor del Sol y no que el Sol orbita alrededor de la Tierra, que era casi que la creencia de toda la humanidad durante mucho tiempo. O sea, el loquito, la teoría conspirativa del momento era decir que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. Ese era el loco. Y Eh, ahora es el conocimiento aceptado y establecido, salvo algunos payasos que dicen que pues, los terraplanistas de hoy en día que me parecen fenomenales. Pero ¿Conoce terraplanistas? ¿Ha tenido la nunca oportunidad de he conocer? conocido. Yo No, no, no. conocí uno y me divertí sobremanera. Me divertí Me sobremanera, encantaría. pero al otro día, el día que hablé con él, estaba Molesto un próximo al poco. colapso y a las ganas de pasar de la libertad de expresión al llamado a la acción. Eh, Pues sí, es que están defendiendo una sobre todo estupidez, por pero la respuesta, que una respuesta que me encantó, y es, pues, usted sabe que en la Antártida pues está el muro, ¿cierto? Hay hielo gigante y ahí se acaba la Tierra. Entonces sí, sí, nosotros le sí. preguntamos, estamos con un amigo, le preguntamos qué hay más allá del muro. Y la respuesta maravillosa fue monstruos míticos. Fantástico. No, pues, ¿Qué? Esta persona, qué batería. en ese momento, como diría la canción de salsa, todo se derrumbó dentro de mí. Eh, o sea, cuando llega uno a un punto de una explicación de monstruos míticos, ya no hay forma de seguir argumentando para bien o para mal. Ya no hay No, forma. O sea, ya, o sea, ¿qué seguía? ¿Pegaso? pero la gente, pero ¿Keiro? tiene que haber la libertad de eso, o sea, que lo diga, como, "Ah, quedó como un idiota", o de pronto, no sé, o sea, se necesita eso, o sea, aún si se está cuestionando una autoridad, mejor dicho, es como, es que no se puede ir en contra de lo que dijo, no sé, la ONU, por volver a otro, y, pues claro que se puede, como así, ¿quién dijo que la ONU es la última? O sea, si algo hemos aceptado como sociedad, además de la libertad de expresión, hemos aceptado como un método científico, todo entonces es sujeto de ser cuestionado. Sí. Todo, siempre. Y Y entonces se vuelven el poder y la política solo avanzan en la medida que haya contradictorios. total. En- De hecho, sobre eso, siempre me ponía a pensar y era como, como uno de cosas como la Segunda Guerra Mundial no sé, o regímenes totalitarios que muestran que,
que la forma como quieren censurar es un poco como Gran Hermano, como orwelliana y como ah, sí, es que tal, y como policía secreta y algo así. Y hace poco también vi era una congresista de Irlanda y estaba diciendo como si es que tenemos que coartar un poquito las libertades por el bien común. Que ya lo están diciendo un poco más de frente, pero el discurso es más como, no, para no ofender, entonces vamos a quitar esto, no, por su seguridad. O sea, es, es, es difícil porque las caricaturas que han hecho de eso, digamos, de cómo se censura, son demasiado caricaturescas, valga la redundancia, pero el que quiere censurar lo hace de manera un poco sutil, es como, no, es que lo hago por tu bien, es que la desinformación es peligrosa, entonces como yo estoy preocupado por ti, yo soy tan noble, yo YouTube o yo gobierno o yo ministerio, la verdad, que seas, ven, lo hago por ti, es que es por tu bien, como no digas eso, que eso es feo, no seas grosero, o sea, como, Ministerio, la verdad, eh, eh, qué referencia tan sí, orwelliana o tan bonita, tan mm, 1984. ahí está. Pero es que o sea, es más sutil, es mucho más sutil eso y es difícil, o sea, porque sí, más que ofendiste, no sé, pues sí, marica, pues uno puede, ¿qué vamos a hacer? No sé, de verdad que la parte de lo de la libertad de expresión, sí lo siento como a nivel global, en todo lado, como que no desinformen, que no esto, y el discurso de quién informa o que el otro es desinformación. O sea, yo creo que lo que hizo Trump cuando simplemente tuvo muy buen marketing utilizando el fake news, o sea, la palabra fake news, digo, y a lo que estamos en esto que vamos a hablar, la posverdad, sí es una propuesta un poco aterradora, porque Lo es. realmente no, parece que no hay interés ni siquiera como en ahondar en eso, como en mirar. Sí, Lo que más me preocupa es que tampoco veo cómo solucionar eso a corto plazo, porque abrir 100% los micrófonos también en una sociedad donde la gente no le interesa la objetividad de los hechos, sino lo que piensa o lo que percibe o lo que quiere creer como verdadero, que igual siempre ha pasado, pero pues ahorita es aún más fuerte, también me parece peligrosísimo, porque entonces eh, no hay pruebas objetivas para sentenciar a alguien, pero los demás creemos que sí. Entonces hay que sentenciarlo, porque pues, los hechos no importan. Es la percepción la que lo tiene. Menos mal íbamos a hablar de un de temas suaves y alegres porque estábamos comenzando diciembre. Eh, así es, así es. Libertad de expresión, censura, Orwell. sí, ¿qué le parece si cambiamos de lado y pasamos un segundín por Argentina, dado que hoy se posesionó su señor presidente Javier Gerardo Milei? Vamos para allá, me gusta eso. Va la primera pregunta. Ujú. ¿Usted es mileísta, será? ¿Se dirá? ¿Mileísta? Milenista no, porque no es Milena. Eh, mileísta. No, ¿Cómo no lo me ve? gusta, ¿Qué no me punto? gusta nada nunca me han gustado esos ismos, no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Otro argentino. Gracias, Don Fito. Eh, no, pero usted le cae bien, Milei. ¿Cómo lo ve? ¿Qué cree que vaya a pasar? ¿Cómo vaticina la presidencia de Milei, Sí, el estoy presidente contento, Javier Gerardo? estoy contento, bastante contento. Eh, Me parece que va a ser difícil lo que se le viene a Argentina. Me parece que los cambios en la sociedad son muy jodidos, todos los cambios en la vida, muy jodidos, pucha. Creo que mientras más que envejezco, más veo eso. Pero hay que ver qué tanto se resiste como el mismo sistema que lo cambie, pero yo ojalá y tampoco, y lo otro es que él suscribe ideas que me gustan y me gustaría saber si son buenas. O sea, yo creo que son buenas, creo que merecen un chance y creo que merecen ser intentadas. Pues creo que una idea sencilla es, que son como axiomas, no sé, como no gaste más plata de la que tiene, punto. O sea, en la vida, o sea, pues uno no puede existir así, o sea, yo no puedo vivir gastando más de lo que tengo. Eso es lo que ha hecho Argentina. Ella ha hecho default en su deuda como 9 veces, creo, es una barbaridad. Ah, O sea, yo tuve un profesor de economía en la universidad que me decía lo siguiente: ¿usted quiere saber qué hacer con su país? Compre un libro de historia económica argentina, haga lo contrario y verá que siempre va a triunfar. Nos lo dijo en clase varias veces, nos lo dijo. qué gran comentario. Y entonces, no, o sea, lo del dolarizar yo no entiendo, yo no sé el proceso cómo es, no sé qué tiene que hacer un país para dolarizarse, pero pues sabemos que el peso argentino está llevado. Yo creo que lo primero es tratar de estabilizar el gasto.
si logra eso y decir, no podemos seguir gastando más de lo que tenemos y más o menos enrutarse, sería interesante. Y que más o menos lo dejen. Ya hizo algo hermoso que fue bajarse 21 ministerios. Hay 21 ministerios, incluido el de la igualdad de la mujer, esos de diversidad que no sirven para nada. Y, y bajó a 9. Es como, hombre, pues sí, me parece muy bien que lo cierre. El problema es que después, si le va mal, va a llegar otro izquierdista otra vez, otro Kirchner de nuevo, y entonces sigue otra vez ese péndulo de extremos. Yo le De, voy a hacer una cosa sobre los eso, ministerios. ¿De qué no sé, sirve? un O sea, ministerio. es una pregunta sencilla. ¿Yo puedo eliminar ministerios? Sí. ¿Funciones que ejercen los ministerios? Tal vez no. O sea, por ejemplo, tener un ministerio de turismo y quitarlo. Hay que seguir teniendo cierto aparato burocrático que apalanque políticas públicas para mejorar las posibilidades de turismo que tenga la población, este tipo de pendejas. Ujú. Que son importantísimas, este tipo de cosas que son importantísimas. Nadie está diciendo que el turismo es malo, YouTube, por favor. Pero se quita el ministerio, pero no se quita el aparato burocrático. O sea, realmente sí va a ser una reducción importante para el Estado, para ahorrar. Es Sobre que eso, hay una cosa que a mí me parece ¿le puedo leer este difícil, pequeño y es que trino? la democracia es cara. La democracia es muy cara. Es económicamente carísima. Lo es. Y entre más democracia, más caro es. Y hay que profundizar la democracia, como dice nuestro presidente. Con esas palabras que no que suenan profundas y no dicen un carajo. ¿Qué Vea, me llamó la atención hoy? Que el discurso del hombre fue cero, 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 desde mi punto de vista, no lo vi. optimista. Fíjese que no lo vi. Vi que dijo que va a haber dolor. Ese es lo poco que viste, Eh, pero quiero escucharlo. pero me pareció muy poco optimista. Me pareció muy... Pues Bueno, es que vienen. dijo también las frases comunes de Milei, ¿no? O sea, que Argentina es- viene de mal en peor desde hace 100 años, que Y sí, ahí sobreviven. sí, pero, Argentina pasó 70 años en dictaduras militares. Es decir, le puedo garantizar que no es tan peor que hace 50 años. pero yo creo que ese tipo de cosas vale la pena pensarlas con analogías a cosas que uno pueda entender. Por eso hago lo de, digamos, o sea, cosas con las que uno se pueda relacionar, me explico. No gaste más de lo que puede, o sea, lo pienso como en el presupuesto de una casa, como, bueno, cuánta plata me entra de mi salario o de mis ingresos, punto, y cuánto se me va en renta, en mercado, en lo demás, y pues hago mis cálculos, mis cuentas y vivo por debajo o sea, vivo dentro de mis ingresos y gasto más, pues estoy siendo un estúpido. Entonces, si eso le pasa a uno y se puede así, o lo mismo, entonces con el cuerpo, eh, tengo que cuidarme, hacer ejercicio, comer más o menos bien. Si uno no hace esas cosas, digamos que cuando le llegue la vejez, entonces en su vida o algo, el cuerpo empieza a pasar a facturas. Y lo vemos en nuestra vida, digamos, como a nivel pequeño. Entonces, ¿qué puede pasar cuando se escalan esos conceptos a un nivel colectivo, a nivel de país, a decir, listo, ¿cuántos años tiene Argentina como nación? Y en qué momento está? O sea, ¿es como adolescente, es adulta? O sea, como ya pasó los 70 años de lo que quiera, de dictaduras militares y estos 70 años, y estos años que dice, perdón, pasó los años que ya ha pasado de dictaduras militares y pasó también los de peronismo, etcétera, y los de gasto salvaje y todo eso. Ciertamente no se va a arreglar de un día para otro, ni sabemos la factura que le ha pasado. O sea, sabemos que no ha podido pagar su deuda, pero no sabemos, o sea, no sabemos, mejor dicho, ¿verdad? De pronto no nos tocaba a nosotros, de pronto nosotros nos morimos, incluso en nuestra vejez, y realmente después es que estallará esa vaina y se va para pero se arma un apocalipsis que uno ni se imagina. Solo que hoy es un problema que es una olla de presión que viene ahí demasiado décadas, de que o sea, tiene que estallar en algún punto. Eso me asusta. Y me parece interesante las propuestas me gustaría, vuelvo y lo digo, que las pueda probar solo porque podamos saber si funcionan o no. Pero honestamente, no como, no sé, con lo de Petro un poco también, como es que no lo dejaron, es como, no, pues entonces dejémoslos y miremos si funciona o no. Eso me interesa para saber para poder efectivamente tomar esas ideas y saber si sirven o no, si son buenas, si deberían por probarse en otros países. A mí me parece lo que acaba de hacer, bueno, cerrar ministerios, pero cerrar y lo que dice usted es importante, tienen que cortar el gasto burocrático también, que sobre eso quería leerle un trino rápido que fue para la vez que no pudimos grabar, que era
un trino del Centro Democrático del 23 de noviembre que dice, el Centro Democrático es un partido antiburocrático. El mismo país, el mismo partido donde el presidente Duque se inventó todas esas altas consejerías y cargos que no servían para un carajo, para tener empleados amigos, básicamente ahí, ¿Está hablando usted del Ministerio del Deporte? entre otros, por ejemplo. Es que yo no entiendo por qué la gente cree que, creo que necesitamos como echarle la culpa a algo, entonces es como, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Invéntese un ministerio. Entonces es como, ¿qué? O sea, eso solamente le da más trabajo a gente y pues es burocracia, pero eso no es que solucione los problemas, es lo que creo. Quisiera que le vaya bien a mi ley, que ojalá Argentina se arregle. La verdad que lo pienso mucho en esas analogías, o sea, que por lo menos arregla. Si el gasto está funcionando bien, pues ya con lo que tengan, ahí sí listo, haga los programas sociales que quiera y demás, pero no gaste más de lo que no gaste lo que no tiene. ¿No? Me parece que es una regla básica. ¿Será que estoy soñando? ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que no sé? ¿Qué piensa? Sí, pues lo primero es que sí, efectivamente, el primer decreto que firmó el presidente Milei fue el de los ministerios. A mí me parece que eh, las políticas que el tipo quiere implantar, al igual que el comunismo, también han comenzado a fracasar. Es decir, el neoliberalismo y la privatización de todos los sistemas no ayudan, sobre todo por una simple razón, y es que no todas las personas pueden pagar o tener acceso a los sistemas pagos. ¿Por qué? Porque no todos arrancamos desde el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, va a ser difícil. El discurso de Milei tiene frases, estás revisando acá la oficina del presidente Javier Milei, eh, tiene frases como este, que me pareció maravillosa. Dice, eh, se me perdió. A ver, en resumen dice, ningún gobierno en la historia argentina había recibido una herencia tan miserable como la que vamos a recibir nosotros. Dice, en estos días mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro con esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Esa Me fue una de gusta las mucho cómo frases. habla. Me gusta mucho cómo habla. Es que lo que tiene Milei realmente es que es el tipo indicado para hablarle a una sociedad cansada. Estoy de acuerdo. Gran, sí, estoy de acuerdo. Es decir, eh, yo no creo que las políticas de Javier Milei sean lo que Argentina necesita, pero sí es un tipo que supo capitalizar la frustración del pueblo argentino, que es un poco lo que pasó con Petro acá ahorita. Yo todavía no, yo todavía creo que no en Colombia, ¿sabe? Porque es que Petro ganó por muy poco. O sea, Milei ganó con contundencia esa segunda vuelta. Mejor dicho, eso fue como muy claro, como pues listo, nos vamos con él. Y además que es que era un candidato como de verdad, el verdadero outsider, o sea, era una cosa muy externa. Petro, la segunda vuelta con Rodolfo, yo no sé si es teoría conspirativa, pero yo sí creo que Rodolfo tiró la toalla, que él no quería ser presidente, que fue como que se vio muy cerca y fue como, Porque pronto le tocaba trabajar después de las 7 de la noche. sí, imagínese, algo así. Yo creo que ese tipo echó o sea, echó las elecciones para, mejor dicho, habría podido ganar. He visto entrevistas donde creo que los propios de la campaña de Petro dicen que también sintieron que el man como que Yo también creo, pues se fue para Miami a se vacacionar fue en para plena Miami. campaña. Los argentinos eligieron un nuevo contrato social liberal cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Le voy a decir varias cosas de esa frase. Cuando usted habla de un nuevo contrato social, el tipo piensa en implementar una reforma constitucional, porque básicamente el contrato social es La una Constitución. constitución, Ok. ¿cierto? La propiedad privada, de acuerdo, la propiedad privada estamos totalmente. Digamos, yo no creo en esta parte, los mercados libres de intervención estatal. Yo tampoco. Y O sea, pues mejor dicho, no libres 100%. O sea, como libres no, 100%, no, 100% libres, no lo creo. no puede. Es que, insisto, esto está pensado en un mundo ideal muy de Rousseau, donde la gente es buena por naturaleza. Pero el mundo no es Rousseau.
el mundo es de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Nosotros somos malos por naturaleza, por eso nos inventamos el Estado, que nos regule. Somos competitivos por naturaleza. Queremos ganar. Por eso los deportes son importantes para la mayoría de personas. Me Algún gustaría que se deporte. desarrolle un poco más en su idea porque, o sea, estoy de acuerdo, sino que tengo un poquito de problemas con que haya dicho como que somos malos por naturaleza y después dijera somos competitivos, casi como si estuviera hilando que ser competitivo es malo. No me Es que es parece, o parte, sea, hay discreparía, no creo es que que es sea lo que parte, quiso es decir. parte de la argumentación de Hobbes, es mucho más larga, pero pues, porque pues obviamente cuando usted es competitivo y es malo por naturaleza, está dispuesto a matar al otro, por ejemplo, por sobrevivir. Es una argumentación más larga que, más ñoña que de filosofía que no quiera entrar mucho. Pero somos competitivos en últimas. Sí. Y somos, o sea, nosotros estamos dispuestos a muchas más cosas de las que pensamos. Y por eso, insisto que para mí el mundo es muy Hobbes. Nos inventamos un sistema que nos de seguridad. Y esa seguridad y eso es el Estado. Básicamente, el Estado, si estoy muy hobbesiano en la cosa, el Estado es un invento que nosotros hicimos, un monstruo mítico, como esos que hay después de Del muro de la la Antártida. Antártida. Es un monstruo mítico que nosotros nos inventamos, que se come parte de nuestra libertad para darnos seguridad. O sea, nosotros sacrificamos libertades por seguridad. Y eso quedó, y ese mundo hobbesiano quedó muy, muy, muy claro en un evento particular que fue el 11 de septiembre y recientemente en otro, en la pandemia. Nosotros, nosotros Así. estuvimos dispuestos a sacrificar libertades por seguridad. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que un mercado totalmente libre no funciona porque nosotros necesitamos, uno, seguridad por otra parte, y dos, que nos limiten porque la gente está dispuesta a hacer muchas más cosas de las que piensa. Yo creo que sobre eso quiero decir varias cositas. O sea, digamos, primero creo que la libertad como un valor absoluto, como tampoco está, o sea, no es buena, digamos, no existe. Empecemos por ahí. O sea, no sé cómo se consigue la libertad, pero digamos, empecemos por el hecho de la biología acá, como hay fuerza de gravedad, o sea, usted no es libre o sea, usted tiene que estar, está pegado al piso, digamos que ya hay una limitación de espacial, o sea, y con eso hemos construido toda nuestra existencia. Eh, necesitamos esos límites. A mí me pasa, digamos, no sé, lo he visto como en clases, si uno le dice como a un alumno o algo como, haga lo que quiera, no sabe qué hacer, pero si le digo, haga esto, haga algo dentro de este marco, ya eso es otra cosa. Que es un poco también porque el Lego, digamos, creo que es tan eficiente como un juguete, digamos. Es como, haga lo que quiere con estas fichitas, estas son las fichitas y así. O sea, se necesita siempre como un mínimo de limitación, llamémosle. Entonces, concuerdo con eso que está diciendo. Lo que pasa es que tanto se le sea al gobierno y creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro como ciudadanos. Y yo creo que en la pandemia los gobiernos casi todos se extralimitaron y en esa medida sí fue, eso fue parte de lo que yo digo que porque no me gustó Claudia López, por ejemplo, de cómo se le fue saliendo un autoritarismo miedoso por su seguridad, porque es que yo estoy velando por su seguridad. Ese discurso me parece de pura película de terror. Pero Creo lo, entonces también que y entonces cuando está hablando de todas esas partes estoy de acuerdo, pero luego cuando se mete en lo del mercado se necesita un referee, o sea, no es tanto por la libertad misma, sino es, si no hay un referee, nadie, o sea, así nadie nos cuida, literal se siente uno descuidado, es como, porque se supone que lo que dicen los full libertarios es como no, pues el mercado mismo se va a autorregular porque las cosas buenas, pues el mercado las va a ir hacia allá, pero pues en Colombia aquí ha habido como el cartel de los pañales y cartel de no sé qué vainas, que queda uno como no, se necesita alguien que les diga como usted está siendo desleal. O sea, las competencias son buenas, me gustó como lo hiló con los deportes, pero es que no me gustó cuando pasó como de lo malo hacia la competencia, porque mira un deporte, o sea, pues, no sé, si no hubiera árbitro en fútbol, entonces, pues, porque no se rompen porque no se rompen, entonces mientras están ahí nadie está viendo, como que se necesitan unas reglas para competir sanamente, la competencia sana es buena, creo que nos hace crecer, innecesaria, innecesaria. innecesaria. Y es 100% necesaria. De hecho, una de las cosas que uno gana muchísimo cuando se da es cuando uno tiene un amigo que sea competencia sana. Es una Estoy de cosa acuerdo, maravillosa. estoy de Entonces, acuerdo. qué sé yo, quien saca la mejor nota, pero es que cuando se saca la mejor nota vale tres. Sí, O sí, sea, sí. sino simplemente es la competencia por competir.
por, ja, vamos, y que es muy chévere, es muy, 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 muy chévere. Y la competencia es necesaria y es muy sana, es muy sana. Pero la competencia necesita límites y necesita normas Sí, que y esa es ese la es el función, Estado. Ahí es esa es la donde función creo, del Estado. esa es una función del Estado, en eso estoy de acuerdo. Ahora Pero bien, entonces, cuando se mezcla con eso y que dice cosas como neoliberales, por eso todavía estoy un poco como confundido con su visión de, porque o su desacuerdo con mi ley. la salud no se puede hacer por competencia. ¿Cómo no? ¿Mm? ¿Cómo no? No sé Usted, si hay cirujanos y hay puede un pagar cirujano mejor que otro. usted puede pagar 5 millones de pesos de salud y yo solo puedo pagar uno. Tenemos la misma condición. ¿Quién tiene más probabilidad de vivir? ¿Quién tiene la probabilidad de ir a un mejor hospital? Sobre todo si lo piensa como competencia, que le puede ofrecer mejores servicios a mejor costo. Ok, desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Pero sobre eso me abre una puerta extra y es claramente la solución a eso no lo sabemos. Y de hecho, bueno, eso está parte de lo que pasó en esta semana en Colombia, de la reforma a la salud. Y hablar de eso, también escuché un poco a Carolina Corcho, la exministra, que me parece muy difícil. Como, es que, digamos que, La semana pasada usted me mire que estaba citando podemos sostener, actores y esta semana me está citando ministros ahí malos. está, Vamos bien. y mire que me voy a quedar con Argentina también. Estoy leyendo ahorita el libro de Agustín Laje, pues digo, voy muy lento, el de ¿Cuál? Generación Idiota. Ese es el último. Sí, 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 es bien Bueno, interesante. el más reciente, para que no Sí, se... sí, al más reciente. Bueno, y hay muchas cosas debatibles, hay muchas cosas que digo como esto es un axioma de vida, Y hay pero muchas entre que no esas tienen... él habla de una cosa que estaba hablando como de los medios hoy en día, que es el capítulo más en el que voy, y habla como de la gente asume los medios un poco, o los ha asumido casi siempre como una ventana, como que uno mira y ahí son transparentes y le están mostrando el mundo, más o menos. Y la gente ignora lo que es la teoría como del framing, del encuadre, y decía, el medio está escogiendo mostrarle algo y es muy importante que con eso hay un montón de cosas que no le está mostrando. Y entonces eso está en la política y de hecho eso era el punto que quería traerle antes, pues que era como todo esto, hacía esto del framing porque que hablamos un poco como de la libertad de expresión y esto y que era casi que yo decía una buena solución para todo, algo que empiezo a creer cada vez más es que creo que comunicación social como carrera de pronto no debería existir, sino debería ser como materias básicas del colegio. Creo que la gente debería saber de estas cosas porque la forma como la exministra hablaba, digamos, de la reforma, en las palabras que usa, cómo habla, ya le está dando un framing a su postura y a su solución. Y a veces siento que eso no sé si deshonesto o... no, no creo que sea deshonesto porque ya está, uno sabe ella desde dónde habla, que habla desde el progresismo, desde la izquierda, entonces uno más o menos entiende, pero siento que es difícil la solución, porque entonces hablando de esto de la salud, si yo le digo, ok, estoy de acuerdo con lo que me está diciendo y todo esto, y bien, si a los medios diferentes eso genera una desigualdad, pero al mismo tiempo yo le puedo decir como, ok, igual los servicios a los médicos hay que pagarles, las máquinas hay que comprarlas, todo eso tiene que funcionar, eso funciona con dinero, por un lado. Y segundo, aún si una persona es muy rica o una persona es muy pobre, yo sí creo que es importante, ajeno a sus ingresos, yo creo que para que una persona goce o usufructúe algo, tiene que contribuir en eso, algo. O Sí, sea, sí, digamos, sí. yo por eso estoy en desacuerdo un poco con la reforma pensional, como es que le queremos dar plata a esta gente, pero es que usted nunca contribuyó. Listo, si lo queremos hacer como sociedad, hablemos de cómo se hace. Pero yo creo que si usted se meta un salario mínimo, entonces tiene que donar el 1% de su salario Sí, sí, en no es prestaciones gratis. porque usted tiene que participar en el sistema. Es la única forma. Es que no se le puede regalar. No se le puede Ujú. regalar. Eso como que para mí es parte de la discusión, pero como se habla es más desde esto, de este framing que le digo, es difícil porque entonces la gente está defendiendo casi que su postura y más el mismo cuadro que decide decir que, que encontrar el punto medio donde uno dice, como no sé, yo digo, listo, odio el control del gobierno, bueno, pero necesitamos que el gobierno, no sé, lo que decía usted en varios capítulos atrás, como lo de pero ¿quién construye las calderas? Entonces, como, ok, me toca ceder en eso, pese a que lo odio. Entonces, como, Y tienes que encontrar. seguridad, el orden Seguridad, militar, ese tipo de cosas. Pero es que, eh, sí, no todos aportamos. Eso para mí también es clarísimo que debería ser así. Pero digamos, en el tema de la competencia y la salud. La competencia y la salud no debería estar en conseguir los clientes. ¿de acuerdo?
la competencia de la salud, por ejemplo, podría estar en otro nivel. En cuántos recursos públicos le damos a un hospital que está desarrollando mayor investigación, por ejemplo. Ok. También funciona, en Alemania sí funciona un poco la educación, las universidades. Las universidades no viven de matrículas, no se cobran, Sí, no, ya es gratis. sean públicas o privadas. Sí. Pero entonces, ¿dónde está la competencia de ellos y la ganancia? Es en la investigación que desarrollen y cuánta plata pueden recaudar de ahí. Cuánta plata el gobierno les da adicional Ok. para investigar. Está Y ahí bien, se listo. ganan. Encontremos ese sistema de cómo se hace eso. En eso, digamos, creo que mi ley se equivoca de vamos a privatizar y. Ok. Y para mí la solución es esa, es que siga habiendo competencia, que siga habiendo empresa privada, pero llevemos la competencia a otros espacios, no a el espacio del tratamiento médico, por ejemplo, como tal, ya del usuario. Parte de lo que yo vi en ese ajiaco de letras que trata de que dice el representante Mondragón cuando habla de la reforma de la salud, porque se ve que no tiene ni idea, pero es parte de lo que se nota ahí es el hecho que Aparte de la ignorancia de Mondragón. sí, es el hecho que no nos ponemos de acuerdo en ni siquiera en el diagnóstico del problema. De pronto, o sea, a mí me parece muy jodido que llegue un político a querer ser un político como Petro, que es reformista, a que llegan a hacer reformas y ni siquiera estamos de acuerdo en el problema. O sea, es como si usted dijera como, le voy a operar, le voy a sacar los riñones, pero es que yo tengo una lesión en el hombro. Es como, Gran listo, ejemplo. ¿cuál es además, pertinente precisamente, sí, bien ahí el cerebro, porque fue un poco más automática la asociación que otra cosa. Pero, ¿cómo, cómo no sería interesante entonces que fuera como un poquito más pausado todo y decir, listo, vamos ese es el diagnóstico. Ni siquiera veo que estén de acuerdo en el diagnóstico de problema de la salud en No, Colombia. es Parece que, ser, por lo que escuché de Acorcho, que sí es, a ella sí le creo, a ella por lo menos le creo que sabe, que el problema es que la salud en las ciudades está bien. No ideal, pero está bien. Pero el problema es en la periferia o en las poblaciones como más alejadas. Es como listo. Eso parece ser donde un ven los punto, nadies, como eso, diría el presidente. la Colombia profunda. Pero ese sí parece ser como un punto de diagnóstico donde todos están de Sí. acuerdo. Es como listo. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se maneja eso? Digamos, eso creo que está bien. Porque Pero también cuando también, dicen, ella hablaba, digamos, de las tutelas y decía, es que mire todas las EPS que hay tuteladas, como 100.000. Y después cuando uno oye el contraargumento de, mire toda la gente que están atendiendo, o sea, 100.000 no es tanto para todo lo que atienden, ok, ¿eso es un número aceptable o no? Hay que reducirlo, como que siento que si uno tuviera como todo eso como de cierta manera transparente como frente a uno, sin el framing, vuelvo, sería un poco más interesante, más fácil como sociedad decir estar o no de acuerdo con algo, pero pues pero es que, ¿sabe quién falla ahí? Para mí, la academia. total, por eso es que le decía que comunicación debería ser desde el colegio, a eso estaba volviendo, que la No, gente, pero las universidades, por ejemplo, y el Estado debería pagar una plata a eso, deberían ser las llamadas a sacar ese tipo de estudios, de ese tipo de diagnósticos. estoy de acuerdo, Ese sí, tipo de sí, diagnósticos de los proyectos de investigación de las universidades y que el Ministerio de la Ciencia, antes Conciencias, financiela, es para eso. O sea, estoy de nosotros, acuerdo. ¿qué hacemos? Esa sí sería una función con la que creería que la academia debería cumplir. Nosotros, ¿para qué carajos queremos tener 50.000 doctores en las universidades si no les damos la oportunidad de hacer una investigación que valga la pena? O sea, y que sea útil para la sociedad. O sea, diagnósticos de verdad, no como el que hizo alguna vez la Sabana, esta historia es cierta. Se estaba discutiendo el tema del matrimonio igualitario en Colombia. Wow, Y pidieron concepto, obviamente, de la oposición pues, del matrimonio, de la sabana. a la Universidad de La Sabana. Y el concepto, pero espera, es que esto se pone mejor. El Espérese, concepto, espérese, yo sé, pero pongámoslo para el que no, full. ¿Por qué es chistoso que le hayan pedido un concepto a la sabana? Para el que no sepa. porque La Sabana es la universidad más conservadora y católica del planeta Tierra, o sea, es del Opus Dei. Eso, gracias. Básicamente es la parte más conservadora Sí, de la Iglesia digamos Católica. que no quería pasar, no quería tratar eso como una obviedad. O sea, lo es, pero pues prefiero que No, quede no, dicho. no, no, está, Continúe. está perfecto, está perfecto. Pero escúchame esto, o sea, el lío ni siquiera fue que le hayan pedido
¿qué? Se me fue la palabra, El concepto. el concepto a la sabana. Lo jodido del caso es que el rector, no, el decano de medicina de la sabana de ese año, estoy hablando, esto es de ese 2014, una cosa así, manda un concepto diciendo que la homosexualidad es una enfermedad en el 2014 y pues digamos, el libro de enfermedades psicológicas más importante que hay es el manual, no APA, los mismos APA que hacen las reglas de citación, Ajá. que es la Sociedad de Psicólogos de Estados Unidos, ellos sacan un libro y ellos sacaron la homosexualidad de la enfermedad como en 1974. Y este tipo en 2014, Estaba citándolo. sí, pero es que es el decano de medicina, o sea, yo no lo podía creer, desde entonces hago muchos chistes sobre la sauna con mis amigos, entre otras cosas. Pero, Excelente. No sabía esa historia. pero la labor de las universidades debería ser esa, o sea, y el Estado debería pagarlo. Es que, Sí. digamos, eh, Colombia es un país donde las universidades vienen supremamente rezagadas. Entre otras cosas es porque el ingreso principal de una universidad son las matrículas. Ok. Las universidades importantes en el mundo no dependen de las matrículas. Dependen de financiación estatal, de donaciones, porque pues hay muchos ricos que les interesan y empresas que les interesan que se desarrollen ciertas investigaciones y adelantos. Viven de eso. Nosotros en Colombia, las universidades viven de matrículas. Es tema para otro capítulo incluso de la educación, porque yo tengo muchas y severas críticas a las universidades. Yo creo que en nuestra vida puede que veamos un cambio de sistema educativo a nivel general. Lo creo. O sea, porque el Internet va muy rápido. Por lo menos las universidades privadas. Pero creo que hasta el mismo sistema, como está diseñado. Sí, y, y hay muchas cosas que complican. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema salarios versus, bueno, ¿cuánto mejor yo estudiando? Inversión de tiempo, inversión de plata, para salirme a ganar cuánto y el Sí, retorno. ese es todo el tema. Le diría que no nos metamos en esto, lo podemos guardar para después, porque eso lo he discutido. Tengo muchos que hacer al respecto. Pero en cambio, volviendo a lo que está diciendo el concepto y lo que sí podrían hacer en cuanto a esas investigaciones, sí me parece súper pertinente. Que el problema además es que, perdón, lo que me gusta de eso es que obligaría a la academia a mirar hacia afuera. Yo siento que parte de la academia es, uno de los grandes problemas de la academia es que no hace sino mirarse a sí misma. Se la pasa mirándose el ombligo y se en sí misma mucho y creo que al final, incluso les pasa a muchos estudiantes, como al menos lo sentí yo en mi experiencia, pues, pero era como, vive uno como una burbuja, como que lo aíslan del mundo. Pues la academia es muy encerrada en sí misma y yo creo que eso no está bien. Si hubiera un diagnóstico, podríamos saber. Entonces, porque Argentina, pues, hay cosas diagnosticables con las que no se pueden discutir. Yo no entiendo. O sea, uno puede estar en desacuerdo con mi ley, lo que quiera, pero el otro era Massa, el otro era el actual ministro de Hacienda que tiene la inflación como la tiene. Yo sigo sorprendido que esa haya sido la opción que O sea, tenían. es que no puede ser, ese no era una opción. O sea, yo no puedo creer que haya gente que haya votado por eso y que dijera, no, listo, es que eso, o sea, el camino, o sea, el referendo que estamos haciendo como democracia aquí, diciendo que queremos, es seguir como vamos, porque aparentemente Argentina va muy bien. No puede ser, o sea, no puede ser que uno se despierta y su dinero efectivamente tiene menos valor al día siguiente. Que cada día esté más Eso, pobre. sí, o sea, y Porque que realmente fuera sí. la opción. Entonces, eso es un tema muy complicado. Entonces, yo creo que, pues, estaría bien diagnósticos puntuales y discursos un poco. ¿Qué opina lo del framing, de lo que le dije y con esto un poco de comunicación, más bien de que debería ser algo básico que la gente debería verlo, porque siento que no es tan obvio para la gente como ver cómo se Ese, están enfocando ese las siempre ha cosas? sido uno de mis planes de hacer algo aquí en YouTube, hasta que me los bajen. Es explicar ese tipo de temas, porque es que el framing es una cosa crucial. Cómo las noticias, los noticieros le cuentan a usted la noticia es una cosa importantísima, es realmente importante. Y es que, y el framing va no solo en eso, sino por ejemplo en la escogencia de usted a quien entrevista. Claro, claro.
volvamos a la semana que es fácil, como porque llevan tanto a Cabal y a Miguel Uribe, a quienes están como propiando, como pues subiendo en pedestal para que hagan algo y no es, o sea, funciona, mejor dicho. Pues mira Federico Gutiérrez que llegó ahorita a alcaldía. O sea, fue candidato presidencial, llegó a alcaldía, el man antes de eso estaba en ese debate, en ese programa de El Debate de Semana, porque pues si no, no tenía nada que hacer. Entonces, claramente hacen eso, o sea, es ponerlos ahí como para que los vean. Y ese es el por qué los llevan. Y pues no era un panel diverso. Creo que por eso Blue, por lo menos eso me alegra de Blue Radio, como con su panel y que sea la que están oyendo más, que sí siento que tiene gente de todo lado, como que de verdad. Sí, Pues sí, sí. así la línea general sea un poco más bien. No, ni siquiera puedo decir que se la tengo tan clara, la línea general del Blue como en eso. Es un poquito de Un centro derecha. poquito centro derecha, sí, iba a decir, Sí, sí. sí, digamos, la de Néstor Morales, pero la de Con un lo haga defensor, centro izquierda, como que medio compensan. con un defensor acérrimo del populismo como el señor Tascón, que lo Ah, ve todo lado. A mí en todo lado. me divierte mucho. Pero no, no, evidentemente pasa. Y es que comunicación es una carrera que a mí me parece absurdamente linda, pero es que hay un Yo tema que también para mí es aún más fuerte y es que no debería ser un tema de colegio. Esto es un tema de lectura, de cómo sí, nosotros afrontamos el mundo, porque no sabemos leer ni un libro, ni un medio de comunicación, ni una canción, ni una noticia en radio, no nada. No sabemos leer, porque esto también es lectura. Lectura no simplemente es afrontar las letras de un libro, es captar los mensajes que están en una comunicación, pues en una cosa de información. Y no lo sabemos hacer. Por eso mucha gente no disfruta Lelutier ni disfruta Los Simpson. Es un tema sí. de lectura. La mayoría de gente tiene niveles de lectura textual, entonces no son capaces de comprender los chistes que hay por debajo de muchas de las cosas de los Simpsons. Se No me son devuelve la de capaces. Mondragón cuando incluso el propio Néstor Morales le hizo un comentario que fue como, usted es tan bobo que ni siquiera se da cuenta que este man le acaba de insultar al aire y usted no se Sí. dio cuenta, o sea, y uno ve como, el representante Mondragón se peinó a Néstor Morales porque dijo, no, Uribe también, como, usted es tan simple, tan incapaz, tan corto en su capacidad de Básico, la lectora, palabra es tan básico. básico, que no se dio cuenta el insultadón que le metió él ahí de frente. Sí, yo qué, no puede ser, claro, con eso que dice, con el nivel textual, estoy de acuerdo, me encanta. Nada más, no es que no quería ni meter eso, sino me lo recordó, que quería, me parece un excelente cierre. Tenemos, o sea, hay un grave problema de lectura en la sociedad, Sí, entendido como de leer mensajes, no ver palabras solo en un libro. Me encantó eso. sí, sí. Deme un cierre, regálame un cierre usted, que ya estaba inspirado con eso. Yo me quedo con ese. No, nada, que es en buena parte es la idea de este vuelo. Por eso, lo que no se demorar tanto, que era lo que nos pasó con YouTube, se convierte en una cosa tan larga. Porque realmente lo que nosotros intentamos hacer es darle una lectura a un hecho que pasó. Nos bajaron un video, listo, check, lo bajaron. Pero ¿por qué? Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Eso es lo que uno puede llamar lectura metatextual. Es ir más allá del hecho, ir más allá de las palabras o de lo que pasó. Ese es el cierre. Y esa es la invitación. Y es la razón de por qué empezamos todo este podcast. Me encanta. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguir hasta aquí con nosotros. Acuérdense de seguirnos en redes, de poner comentarios, participen en esto y va a celebrar Navidad y comer buñuelos y hartos dulces, que es la época. A Un engordar. abrazo, a engordar, claro que sí. Chau, chau.